actuales. Eh, Al igual mencionarles que todos y cada uno de nuestros docentes cuentan con la experiencia, con los conocimientos y con el expertise requerido para poder impartir este diplomado. Este diplomado mencionarles que tiene una duración de 10 meses, son 10 módulos, se trabaja módulo por módulo, se hacen las transmisiones de manera virtual con sesiones en tiempo real y todos nuestros módulos se graban, por lo que al culminar cada una de las sesiones se les estará compartiendo la grabación correspondiente. Al igual comentarles que al culminar el diplomado, ustedes podrán acceder a un diploma con valor curricular y en caso de acreditar una evaluación, podrán acceder a una certificación. Esta certificación es de por vida, que significa que ustedes no tienen que realizar evaluaciones posteriores, sino que es con una sola evaluación y acreditación de la misma, ustedes podrán adquirir y obtener esta certificación correspondiente. Se les entregan 3 documentos, que es el diploma. En el documento informativo que les compartieron, vienen un ejemplo de ello. Es un diploma y un documento que viene con el desglose de los módulos, viene la calificación que ustedes obtuvieron y vienen los créditos de cada uno de los módulos y se hace la sumatoria de dichos módulos y se obtiene el total de los créditos. Son 120 créditos, perdón, son 120 horas en total, de los cuales se obtienen créditos correspondientes de esas 120 horas de clases. Al igual comentarles que se tiene un grupo de WhatsApp oficial en el cual se les comparte la información de cada uno de los módulos. Al igual se tiene un vínculo y una comunicación directa con con los maestros que imparten cada módulo para que puedan aclarar cualquier duda o inquietud que tengan de cada uno de los temas que se aborden y el maestro estará apoyándoles y acompañándoles durante todo el proceso. Al igual también mencionarles y hablarles un poco de la institución con el fin de que tengan ustedes certidumbre. Nosotros somos una escuela que está avalada por la Secretaría de Educación Pública. Contamos con reconocimiento de validez oficial o REVOE de varios de nuestros programas y también tenemos registro ante la Dirección General de Profesiones. Por lo que la documentación que nosotros emitimos tiene valor curricular, con lo cual el documento ustedes podrán presentarlo ante cualquier autoridad y tendrá valor correspondiente. Al ser una escuela, al ser una institución educativa particular, la autoridad nos permite emitir documentos oficiales, los cuales se registran ante la autoridad y ustedes tendrán toda la certidumbre de que el documento que ustedes obtienen tienen valor para poderlo presentar ante cualquier autoridad. Actualmente contamos con distintos programas de estudio que van desde licenciatura hasta doctorado. Principalmente nos focalizamos en las ciencias forenses y actualmente estamos trabajando fuertemente de la mano de la consultoría. No me queda más que reiterarles el agradecimiento y la confianza que tuvieron hacia la institución, por lo cual, siendo las 7:10 de la noche, damos por inaugurado esta 5ª generación del diplomado en psicometría forense. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Bueno, nos acaban de... No sé si tuviera tiempo para responder algunas de ellas. Sí, claro, con gusto. Ok. Una de ellas es sobre si este diplomado está colegas extranjeros. Sí, de hecho, para todos los alumnos extranjeros, el documento que se les emite es un documento que lleva una apostilla, por lo cual el documento tiene validez en cualquier parte del mundo. Ok, gracias, maestro. Otra pregunta que nos realizan es sobre si la certificación se realiza mediante esta parte de conocer. Bueno, qué bueno que hacen esta pregunta porque es una duda que surge en distintas partes
del país y es importante mencionarles eso. El tema de las evaluaciones, conocer como tal, no tienen valor curricular. Las certificaciones conocer normalmente es un proceso muy sencillo que hacen los particulares, donde ellos van, hacen un registro ante la autoridad y les acredita para ellos poder impartir capacitación especializada. Pero es importante mencionarles que la capacitación que ustedes reciben no está supervisada ni avalada por ninguna autoridad. Normalmente, los únicos avalados para poder ofrecer documentos con valor curricular son única y exclusivamente las escuelas. Un particular no puede emitirte un documento con valor curricular. El valor curricular significan las horas y los créditos que están avalados. Y esos créditos son avalados única y exclusivamente por una autoridad educativa y a través de una institución que tiene registro ante la misma. Entonces, el tema de las certificaciones conocer, de hecho, son temporales, caducan y te obligan a que cada ciertos años, o creo que normalmente es cada año, te obligan a que estés pagando, haciendo exámenes para mantener esta certificación conocer, pero al final del día, la certificación conocer no te entrega un documento con valor curricular. Es únicamente un documento que indica que tú aplicaste un examen y que obtuviste dicha certificación, pero la misma no tiene ningún registro ante ninguna autoridad educativa. Lo mismo pasaba con algunos documentos que se estaban emitiendo por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, yo les recomiendo que revisen bien ese tema. Nosotros no certificamos a través de conocer. Nosotros como institución educativa generamos un examen de acuerdo a la temática que ustedes tuvieron durante el diplomado, se evalúa con los maestros y en caso de que la acrediten se les certifica conocimientos, habilidades y experiencia. Gracias, maestro. Una otra pregunta que nos realizan es sobre los registros ante la SEP, ¿dónde se lo pudieran revisar los alumnos al obtener su diploma? Bueno, es importante que los registros, porque hemos detectado casos donde están falsificando documentos oficiales, los registros los pueden revisar directamente con la institución educativa a los números oficiales del Instituto Colimense de Ciencias Forenses. Ustedes pueden corroborar su número de folio, su número de foja en el cual se registran sus documentos, contactan a la institución educativa y con ello pueden ustedes cerciorarse de que su documento es oficial únicamente a través de las vías oficiales. Pueden hacerlo a través de la página web del Instituto Colimense de Ciencias Forenses, que es www.incosif.edu.mx o directamente en las redes del Instituto Colimense de Ciencias Forenses, en Facebook o Instagram, y cómo ustedes pueden cerciorarse de que las escuelas cuentan con reconocimiento de validez oficial de estudios, que es el REVOE. Ustedes pueden acceder a la página oficial de la SEP, que es SIRVOES, como se escucha, SIRVOVES, SIRVOES. Pueden poner en el buscador SIRVOES y les aparece la página oficial de la Secretaría de Educación Pública, en donde aparecen todos y cada uno de los reconocimientos de validez oficial de estudios con los que cuentan las escuelas. En este caso, nosotros, ustedes nos van a encontrar en estado, nosotros estamos en Colima y en nombre de la institución, Instituto Colimense de Ciencias Forenses. Le dan clic y de manera automática les aparecen todos y cada uno de nuestros reconocimientos de validez oficial que van desde licenciatura hasta doctorado. Ahí es donde ustedes nos pueden encontrar. Y aquí mencionan que si nuestra certificación tiene fecha de vencimiento, no. Nuestra certificación es permanente porque ustedes acreditan un examen de conocimientos, por lo cual
Con esa evaluación nosotros demostramos y ustedes demuestran que tienen conocimientos en el rubro. Gracias, maestro. Bueno, pues muchísimas gracias. Si tienen alguna otra duda, no duden en comentarnos aquí en el chat y se las haremos saber, con todo gusto, mediante nuestros chats de WhatsApp. Y obviamente, si es alguna pregunta que no les pudieron responder, le vamos a solicitar apoyo al maestro Roberto. Muchísimas gracias, maestro, por dar apertura a esta generación. Ok, bueno, adelante, Clau. Te cedo el micrófono. Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida al diplomado. Ay, se te cortó. Creo que tiene problemas con su audio, mi estimada Clau. Eh, Ahorita que se reconecte. Bueno, como les comentaba el maestro Roberto, nuestro diplomado está conformado por 10 módulos. De cada módulo cada módulo está especializado en un área de psicometría forense. Aquí viene el temario de manera general. Son 10 módulos, 10 meses. En cada módulo, bien lo ha comentado el maestro, al finalizar se van a subir a la plataforma de Classroom exámenes de lo que se vio de ese módulo, de las pruebas que se revisaron, de 20 preguntas de opción múltiple. ¿Ok? Y los exámenes, no sé si han realizado, por ejemplo, evaluaciones o talleres, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, donde se hace un examen y se tiene 3 intentos en estos exámenes. De igual manera, ustedes tienen 3 oportunidades en estos exámenes y se toma en cuenta la calificación más alta. ¿Ok? Entonces, el primer módulo está conformado por pruebas sobre evaluación forense de la capacidad intelectual, son las que vienen aquí en su pantalla. Todas y cada una de ellas va a dar el material de las pruebas, tanto su manual como su hoja de aplicación, su cuadernillo de respuestas y unas pruebas se puedan calificar de manera a lápiz y papel, se les va a dar las hojas de calificación. Aquellas con las que ya son de usos electrónicos, por ejemplo, un LCB50, nosotros en consultoría, pues no les podemos proporcionar el PIN electrónico porque estos tienen un costo, pero por parte de Vesalius tenemos un descuento, un pequeño descuento para ustedes, este, electrónico o pruebas en esta editorial, quienes justamente nos dan este convenio con ellos al comprar pruebas psicológicas. ¿Ok? Entonces, de cada una de estas se les va a dar el material, se va a subir al Classroom para que ustedes lo revisen durante el diplomado y lo puedan revisar antes de la clase. ¿Por qué? Porque no hay mejor manera de sobre una prueba al momento de aplicarla, calificarla y describirla con nosotros mismos o pedirle a algún colega que si nos ayuda a llenar dicha prueba o hacer un ejercicio con esta prueba. Entonces, antes de iniciar cada clase con estas pruebas, se les va a dar desde 1 o 2 semanas antes el material para que ustedes lo revisen y al momento de la clase, ustedes ya hayan revisado el material y lleguen con sus dudas. ¿Ok? Entonces, estas diapositivas se les va a hacer entrega, no se preocupen.
De igual manera, quienes soliciten información en el PDF informativo, de igual manera viene estructurado así, el módulo y las pruebas que se van a ver. Son 2 clases a la semana, miércoles y domingo. Vienen ahí los horarios. Los miércoles son de 7 a 8:30 de la noche y los domingos me parece de 12 a... Entonces, cada una de las clases se va a ver las pruebas psicológicas. Son 8 clases por módulo. Total son 12 horas en cada módulo. ¿Ok? Y bueno, ya les comentaba el maestro Roberto que justamente vamos a trabajar con la plataforma de Classroom. Para quienes ya están inscritos, les hicieron llegar de manera particular un formulario de registro. Por favor, les pedimos que en cuanto ustedes tengan un espacio que no se encuentren ocupados, por favor, llénenlo para darles acceso a la plataforma de Classroom. Vamos a explicar en la siguiente clase el domingo, en los primeros minutos de la clase, esta plataforma sobre cómo acceder a las videograbaciones, al material bibliográfico de apoyo y a las presentaciones de los ponentes. ¿Ok? Y bueno, las clases en vivo van a ser en plataforma de Zoom. ¿Ok? En dado caso que ustedes no puedan asistir a alguna de las clases de manera sincrónica, no se preocupen, pueden tomar la clase de manera sincrónica y cualquier duda que ustedes tengan van a tener contacto directo con los docentes de cada módulo. ¿Ok? Se va a añadir al grupo los docentes, va a haber docentes diferentes en cada módulo, hasta 3 docentes por módulo, ya que, como bien lo comentaba el maestro Roberto, nosotros procuramos de poner a los especializados en cada una de las pruebas que ellos utilicen ahora sí que día a día en su labor pericial. ¿Ok? Y bueno, ya con esto terminamos la primera introducción y ahora sí, mi estimada Clau, andas por ahí. Te cedo el micrófono, estimada Sí, Clau. maestro. Gracias. Bueno, bienvenidos el día de hoy. Iniciamos con la primera clase, que es la introducción a la psicometría forense. Y el docente es el maestro Kevin. Voy a leer una pequeña semblanza curricular. El maestro Kevin tiene maestría en psicología clínica en el Instituto Superior de Estudios Occidente. Es especialista en victimología por el Instituto Colimense de Ciencias Forenses. Es licenciado en Psicología Criminológica con mención honorífica. También es perito en Psicología, adscrito a la Fiscalía de Investigación de Delitos en Agravio en contra de niñas, niños y adolescentes desde junio del 2023. Ha sido ponente en diversos eventos académicos y participó en congresos y simposios nacionales e internacionales sobre temas relacionados con psicología forense, victimología, criminología y violencia de género. Cuenta con certificaciones en los siguientes diplomados y cursos: Protocolo de Estambul en la práctica jurídico forense, psicometría forense, psicopatología y diagnóstico, psicopatología con repercusiones forenses, terapia sistémica familiar, psicología forense y perspectiva de género, justicia penal para adolescentes y prevención de la delincuencia juvenil, evaluación psicológica forense en violencia sexual, entrevista psicológica forense a niñas, niños y adolescentes y entrevista en apoyo ministerial, psicología forense especializada en niñas, niños y adolescentes, evaluación psicométrica en casos de tortura, cuestionario para la evaluación de adoptantes, cuidadores y tutores y mediadores, cuestionario para la evaluación de la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, prueba pericial psicológica en procesos penales en México, y estas certificaciones respaldan su especialización en psicología forense. Bienvenido, maestro Kevin, es un gusto tenerlo con nosotros, como siempre. Al contrario, muchas gracias, Clau, por la presentación. Bueno, pues a mí me toca impartirles este primer módulo. El programa completo se los estará ya subiendo a Classroom, mi estimada Clau. Y el acceso estoy viendo en el chat,
del Classroom va a estar durante el día de mañana. Estamos dando un tiempo para que la mayoría de los inscritos llenen el formulario y el día de mañana mi estimada Clau ya les da acceso al Classroom. Y ahí ya podrán encontrar justamente la grabación de esta primera clase, las diapositivas y algunos textos que te voy a mandar, mi estimada Clau, para que se suba al Classroom. Claro que ¿Ok? sí, maestro. No, al contrario. Bueno, pues vamos a iniciar sobre psicometría forense, sus características, directrices, etcétera. Esta primera clase y también la siguiente clase, el día domingo, vamos a seguir viendo esta parte introductoria. Ya hasta la tercera clase vamos a ver ya de fondo las pruebas psicológicas. Entonces, ustedes van a tener el programa, ahí van a ver las fechas y qué prueba se va a ver en ese día y en esa fecha. ¿Ok? Bueno, bueno, pues todos sabemos que en la psicología forense, en la psicología clínica, pues las principales técnicas utilizadas pues consisten en las propias de la psicología clínica. Y esto es justamente deviene a los que estuvieron durante el evento de este fin de semana pasado, pues muchos de los ponentes nos referimos justamente que nuestra metodología en psicología forense y clínica es las entrevistas y la utilización de instrumentos de evaluación, ¿no? Y que estos instrumentos de evaluación son los utilizados habitualmente en el área clínica, justamente para valorar el estado mental, personalidad o psicopatología de nuestro paciente o nuestro evaluado o hasta nuestro cliente, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando sobre esta parte de la evaluación, justamente tenemos que considerar ciertos aspectos. Entonces, ¿para qué se va a evaluar? ¿No? ¿Qué se va a evaluar? ¿Y cómo se va a evaluar? Y de esto deviene justamente de lo que es la psicometría, ¿no? Y que deviene justamente de la teoría de la medida. Entonces, así como nosotros tenemos las ciencias físicas, pues estas elaboran sus instrumentos y que derivan de una teoría en la que justamente están inmersos de una tecnología que permite medir ciertos objetos de estudio, ¿no? La altura, la masa, el peso, etcétera. Entonces, los instrumentos de evaluación psicológica justamente responden, ¿no? Esta teoría de la medida y como dice Martínez, 1996, los instrumentos de medición psicológica necesitan demostrar su utilidad y validez científica, que justamente al día de hoy es lo que nos están exigiendo en juzgado. Ahí viene mi speech, hace unas semanas hicimos justamente un curso con el doctor Raúl Flores Villanueva, que es juez ahí en Sonora, y él habla sobre esta parte de la cientificidad del peritaje psicológico y y la necesidad de utilizar instrumentos de evaluación psicológica avalados científicamente y confiables científicamente. Ajá. Y la importancia y el peso que un juez puede dar a la utilización de estas pruebas de psicología forense. Ajá. Entonces, de todo esto, se viene que el objetivo, ¿no? De la psicometría es justamente que nos van a proporcionar modelos para transformar los hechos en datos para que para una finalidad, y esa finalidad es asignar un valor numérico a los sujetos de evaluación sobre la base de sus respuestas. Y que justamente en el libro de teoría clásica de los test de Muñiz nos refiere a esta parte de qué es lo que debe de llevar la psicometría. Que justamente la psicometría es toda esta medición psicológica, es proceso, todo este proceso que le permite al psicólogo
cuantificar características humanas y objetivar procesos de evaluación. Entonces, justamente las pruebas hacen parte de un proceso general y que es un proceso general organizado para poder llegar a una impresión diagnóstica, pero no se puede convertir en el único medio de información y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de utilizar pruebas psicométricas. ¿Ok? ¿Qué dice este libro también? Que otras fuentes de información y muchas editoriales, de hecho, a lo largo del diplomado, todos los docentes se los vamos a reiterar, que no va a ser la única fuente de información los test. ¿Ah? La persona no es el test, no es el resultado del perfil, ¿no? Sino que justamente la utilización de los test es realizar hipótesis. ¿Ah? Hipótesis que nosotros tenemos que corroborar con otras fuentes de información. ¿Ok? ¿Y qué otras fuentes de información? Pues vamos a tener justamente la carpeta de investigación, todas las evaluaciones que haya tenido la persona evaluada, también la entrevista con la persona evaluada o hasta informantes colaterales. Y más, por ejemplo, si trabajamos con población vulnerable, entre ellos, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, ¿ok? Que eso lo van a ver más adelante en el módulo específico de esta población. Ajá. Entonces, a lo largo de historia de la psicología, justamente se ha reiterado esa parte de que las pruebas no van a ser el único medio en el que se pueda dar una impresión diagnóstica de cualquier ámbito que se dé, ya sea escolar, ya sea clínico, ya sea laboral, ya sea forense, sino que también mediante otras técnicas de evaluación y que de hecho a lo largo del diplomado les vamos a enseñar algo que se llama informes interpretativos de ediciones y que esos informes interpretativos nos dan esa alerta de que, ojo, tú especialista de psicólogo, psiquiatra, tú especialista de salud mental, tienes que tener en cuenta que estos resultados son hipotéticos y que estos resultados se tienen que corroborar con otras fuentes de información. ¿Ok? Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta al momento de utilizar pruebas psicométricas. ¿Ok? Entonces, las pruebas psicométricas son las encargadas justamente de medir todas las cualidades psíquicas del individuo y que justamente hay varios tipos, ¿no? Que muchos de nosotros ya conocemos. Sobre la medición de la inteligencia, que justamente, permítanme un momento. Ya, disculpen. La primera de ellas y la más utilizada, pues justamente es la parte de la inteligencia, que ahí cotejamos, por ejemplo, la edad mental, la edad cronológica, la parte de si hay algún retraso, ¿no? O deterioro cognitivo, que justamente el diplomado está acomodado de esa manera. ¿Ah? Desde inteligencia, el funcionamiento de los dominios cognitivos. Después vienen instrumentos de evaluación de la personalidad, ¿no? O sea, esta parte de evaluar el comportamiento de día a día de nuestro evaluado, la psicopatología o hasta la personalidad psicopatológica. ¿Ah? Y que obviamente, pues vamos a tener ya hoy en día tenemos un gran abanico de instrumentos, de instrumentos de evaluación, ¿no? Para todas las necesidades que tengamos, de cualquier área que estemos. Y que hoy en día eh, se está abriendo la posibilidad de que en el ámbito forense se abran y más, se abran más y más textos y más pruebas psicológicas para utilizarlas en este ámbito y así dar hipótesis a nuestra sintomatología que presenta nuestro evaluado. ¿Ah? Y así corroborarlo justamente de manera objetiva y confiable en nuestro dictamen. ¿Sí? Porque hay que recordar que cuando nosotros estamos en psicología forense, no es como en psicología clínica que nos quedamos con lo que nos dice la persona evaluada, sino que nosotros tenemos que confirmar, corroborar y hasta confrontar la información que nosotros obtengamos. ¿Sí?
Entonces, cuando nosotros estamos de los test, pues tenemos que ver esta parte de la confiabilidad, ¿no? Y la confiabilidad es esta consistencia y coherencia de una medida y que justamente todo instrumento de evaluación debe entregar información estable en el tiempo. Es decir, las puntuaciones obtenidas por la persona con el mismo test o con una forma paralela de ese test deben ser consistentes en el tiempo. Ajá. Entonces, la confiabilidad en este sentido es la exactitud, es la precisión con que un instrumento de medición mide el objeto que va a medir. Ajá. Entonces, es la ausencia de esos errores de medición utilizados en un instrumento determinado. Sin embargo, en psicología es difícil utilizar dichos términos en la medición de atributos psicológicos. Y esto deviene justamente a situaciones en las que la persona pueda cambiar su contexto, ¿no? O si la persona está en algún tratamiento psicoterapéutico y hay una remisión de síntomas, ¿ok? Entonces, existen varios análisis para probar la confiabilidad de un test, justamente, eh, y que estos deben de considerar el objetivo de la prueba. ¿Ah? Entre estas partes de los tipos de confiabilidad, muchos lo conocemos, es esta parte del test-retest, que es de que la prueba se le aplica 2 veces al mismo sujeto, ¿no? Y se calcula la correlación entre los puntajes. Por ejemplo, las pruebas de inteligencia o pruebas de dominios cognitivos. ¿Ah? Luego viene otra parte de la confiabilidad, que es la confiabilidad interevaluadores. Ahí es donde se aplica la misma prueba y se califica por 2 evaluadores diferentes a un mismo sujeto y que ambos tienen el mismo resultado porque utilizaron el mismo test, pero son diferentes evaluadores. ¿Okay? Y las formas paralelas, que lo van a ver en algunas pruebas, y más con las de inteligencia, estas formas paralelas se correlacionan los puntajes del mismo sujeto en 2 formas de la misma prueba. Y eso lo vamos a ver mucho la, en las pruebas de inteligencia con el Shipley y el Tony. El Shipley tiene un perfil A y un perfil B. Ajá. Y el Tony tiene una forma A y una forma B. Entonces, no les voy a dar spoiler, les voy a dejar con ese gusanito de saber a qué me refiero con estas formas para quienes están aquí de manera gratuita, se inscriban y se animen a conocer estas dos pruebas, se inscriban al diplomado. ¿Sí? Entonces, también otra parte de la confiabilidad justamente viene por se le llama índice de homogeneidad. Es donde se divide la prueba en 2 mitades y se aplica. Y eso sucede y lo van a ver con la maestra Yasmín en las pruebas neuropsicológicas. Y una de ellas, que es una de las pruebas que son largas por su aplicación, es el BANFE 3. ¿Ah? Que al aplicarse en 2 mitades o hasta las escalas Wechsler, en este diplomado pues no se van a ver las escalas Wechsler, pero eso sucede también con las escalas Wechsler, que al ser una batería de pruebas, una prueba muy robusta, se puede aplicar en 2 sesiones, pero eso no afecta los resultados. Ajá. Y se aplica de manera homogénea. ¿Okay? Entonces, esto lo van a ver justamente con las pruebas de neuropsicológicas y en algunos casos hasta con las pruebas de personalidad. Por ejemplo, el MPI-2 o el PAI. ¿Okay? Entonces,
Otro aspecto viene siendo la validez. Aquí justamente la validez es el grado en que un instrumento de medición mide realmente lo que se propone. O sea, es el grado de adecuación, de significación, de utilidad de las inferencias específicas que van a derivar, ajá, las puntuaciones del test, y que tiene que tenerse en cuenta. Lo que se valida no es el instrumento, sino la interpretación de los datos que nosotros obtenemos mediante el instrumento, ajá, qué es lo que nos dice ese puntaje. ¿Qué significa que nuestro evaluado haya sacado un puntaje T 56 en ansiedad en un PAI, o en un C+R, o en un CDI, por ejemplo? Entonces, aquí la validez se divide en varios aspectos. Uno de ellos es la validez de contenido, otro es la validez de criterio y el otro es la validez de constructo. ¿Ah? De la validez justamente de contenido hace referencia a todos los aspectos de esa habilidad o conducta que están incluidos en la prueba. O sea, ahí se debe de ver si el instrumento a un juicio sobre esta parte de qué tanto el contenido de los ítems me mide lo que tenga que medir. Ajá. Si me están midiendo ansiedad, pues tiene que haber los constructos de la ansiedad, tanto la fisiológica, la conductual y la emocional. Y que eso lo van a ver justamente con las pruebas de personalidad y las escalas psicopatológicas que vamos a ver durante el diplomado. Si yo aplico un instrumento que me mide ansiedad, me debe medir esos tres aspectos de la ansiedad. Pero, ¿qué creen? Que si mi instrumento solamente es sus ítems, vienen preguntas relacionadas al aspecto físico, a la ansiedad fisiológica, no me está evaluando el espectro completo de la ansiedad, solamente me está evaluando una pequeña arista de la ansiedad. Ajá. Y solo me está evaluando la ansiedad fisiológica, no me está evaluando la conductual ni la emocional. ¿Ah? La parte de la validez del criterio es que tanto el punto funciona con el resultado obtenido en otra medida diferente. Apenas en uno de los grupos que nosotros tenemos en WhatsApp, hacían como este pequeño debate, ¿no? Interesante, sobre, es que algunas pruebas que se van a ver en el diplomado no están estandarizadas para México, ¿no? Eh, sí, algunas pruebas no están estandarizadas, pero ¿qué creen? Hay investigaciones que comparan pruebas que están estandarizadas en México con esas que en las que no están, y que da esta validez de criterio, ¿no? Que se da esta correlación de los resultados que se obtienen con otra prueba, y cómo estos se correlacionan y son homogéneos, y que de hecho es lo que también podemos llamar una validez convergente. Ajá. En que justamente los resultados de dos pruebas diferentes, pero que miden el mismo contenido, está dando los resultados homogéneos y me está dando una validez convergente, una validez de criterio. Aquí justamente se corrobora comparando un test con otro, qué tanto me mide ese atributo o conducta, y así se ve la validez de ese instrumento. Por ejemplo, todos sabemos aquí que la escala del EGEP-5 de trauma no está validado para México. Pero si yo lo utilizo con un PAI o con un EPI, o hasta con el CID, que ya actualmente ya se cuenta con baremos mexicanos, y veo los resultados, estos me pueden dar una validez convergente. Y esto lo van a ver en muchos de los casos que les va a presentar los ponentes que van a impartir estas pruebas.
¿ok? Todos los casos que nosotros veamos en este diplomado, que los docentes les vamos a proporcionar, son casos reales con los que hemos trabajado, ¿ok? Porque, porque es muy fácil aprender sobre la aplicación y calificar la prueba. La verdadera, perdón por la expresión, el verdadero trabajo va a ser a la hora de describir los resultados y de cómo integrarlos con otras pruebas. Ese es el verdadero trabajo. Y es lo que van a aprender en este diplomado justamente. ¿Ok? Entonces, y es lo que cuando a nosotros nos preguntan en el juzgado, oiga, esta prueba está estandarizada para México, no. ¿Y por qué lo utilizó? Entonces, ahí nosotros tenemos que explicar lo que tiene que ver toda la parte de la validez, lo que es la validez de contenido, la validez de criterio, ¿no? La validez de constructo, ¿ah? Y que justamente esta parte de la validez es muy importante, la parte de la psicometría, ¿ok? Entonces, siempre que nosotros utilicemos pruebas psicológicas, tenemos que ver esta parte de la confiabilidad y validez. No sé si aquí al momento tengan alguna pregunta o hay algún comentario en el chat, mi estimada Clau o Atsimba. ¿No? Ya lo dormí. No, profesor, todo en orden. Ok, gracias, Atsimba. Ok, pues es todo esto lo que les estoy comentando, mi estimado Salvador. Si bien esa prueba, por ejemplo, es el ejemplo que les decía del EGEP, si no está estandarizada para población mexicana, pues utilicé otra que sí lo está y los resultados son homogéneos porque me salieron con los mismos resultados. ¿Ah? Entonces, con eso también puedo justificar el haber utilizado esa prueba mediante esta validez y nosotros tenemos que explicar todo esto que les vengo a venir a comentar aquí, toda esta explicación lo tenemos que comentar en el juzgado. ¿Ah? Ok, a ver, déjenme ver, creo que están escribiendo. Si no existe una baremación, justamente muchos bueno, son poquitas pruebas, son pocas pruebas que no están estandarizadas para México. A lo largo del diplomado, nosotros, los ponentes, les vamos a proporcionar los textos, los artículos, porque algunos artículos se tienen que comprar y van a decir, no, tengo que comprar artículos. No, no se preocupen. Esos artículos que salen en revistas indexadas, ¿no? Nosotros como ponente los tenemos y se los damos sin ningún costo ni nada. Nosotros los compramos y se los podemos dar. ¿Ah? Maestro Sin Kevin, ningún problema. Mande, mande. la maestra Claudia quiere participar. Sí, adelante, maestra. Buenas noches. Para también ampliar un poquito la respuesta del maestro Kevin, cuando utilizamos pruebas no baremadas para nuestro país, les comentaba que precisamente el congreso del fin de semana fue para explicar cómo se han utilizado esas pruebas en ciertas poblaciones, ¿no? Del país, ¿no? Que no está baremado, pero que no ha permitido todavía hacer una baremación general o forense o clínica, ¿no? Pero que sí ya empieza a haber aplicaciones donde hay investigaciones y se corrobora que esos resultados que se obtienen con esa prueba son concordantes con los resultados de otras pruebas que miden exactamente lo mismo. Y entonces así es como poco a poco se pueden ir con esas investigaciones soportando el uso de esa prueba. Ahora, ¿por qué habríamos de usar una prueba que no está baremada? Si tengo una inteligencia que está baremada en México, ¿por qué habría de utilizar una que no está baremada? Ahí no tendría ninguna excusa.
tengo que utilizar la baremada para México. Pero tenemos pruebas, por ejemplo, que valoran aspectos muy específicos que tienen que ver con el ámbito forense, como el trauma o como el estrés postraumático, que entonces no hay otras pruebas. Y entonces esa es de ahí parte tu justificación, porque no existe otra prueba. Porque tengo pruebas que podrían, como el MPI-2, como el SENA, como el PAI, darme algunos elementos en sus escalas de estrés postraumático o de trauma, pero no una prueba específica como el SIT o el EGEP. Entonces, como no existe, no hay otra opción tan específica, entonces la utilizo y sus resultados, recuerden esto, los voy a cruzar con la información que obtenga de las otras pruebas que tienen escalas que pueden valorar cierta sintomatología similar y además lo soporto, el resultado, su uso en mi marco teórico y en mi bibliografía con las investigaciones que se han hecho de esa prueba en tu país, en algunas universidades, en algunas clínicas o en algunos centros penitenciarios o por ahí una tesis de doctorado y entonces así es como puedes sustentar porque y nadie te dice nada, ¿eh? ¿Por qué puedes utilizar esa prueba? Además de que recordemos que son resultados hipotéticos que se van a sumar a los resultados de las otras pruebas y de las otras técnicas. Es decir, es multimétodo, multifuente y se me fue la última pero es decir, multiconvergente. Entonces, no quedaría la menor duda, ¿verdad? Era nada más eso, maestro Kevin. Claro que sí, maestra. Sí, justamente, bien lo comenta nuestra estimada Yasmín, es lo que tenemos que ver. Estos criterios de validez no solamente se van no solamente a la parte de la estandarización, la validez más allá de la parte de la estandarización, ¿ah? Va más allá. Y algo que puede afectar la validez de la prueba, una de las partes que habla este libro sobre la teoría de los test, es sobre la parte de la improvisación. Híjole, no. Me he encontrado con colegas que no saben cómo se aplica, por ejemplo, un LSB-50. Ajá, este listado breve de síntomas. E improvisan, dan más o menos, leen rápidamente las instrucciones y la quieren aplicar. E improvisan la aplicación a la ligera, ¿no? Le hacen las preguntas a la persona, las hacen como ellos entiendan. Eso va a afectar justamente la parte de la improvisación al no conocer la prueba, al no estar familiarizado con la prueba. Eso va a alterar la validez de la prueba y eso hasta puede invalidar los resultados, porque en una de esas, las preguntas que tú interpretaste de ese test y tú se le hiciste al evaluado y tú no le entendiste y la diste a entender como a ti Dios te dio a entender, va a afectar justamente los resultados que tú vas a obtener de la prueba. Ajá. Entonces, cuando uno ya es experto de algunas pruebas, hasta uno se da cuenta que los resultados están mal y que pueden venir justamente a la hora de, de aplicar la prueba. Que tal vez la persona no haya entendido las preguntas y que como la persona evaluadora, el evaluador, perdón, la persona, el evaluador, no se dio cuenta y, y no sabe de la prueba, pues improvisó. Ajá. Otra cuestión que puede afectar la validez de los resultados de alguna prueba, la realización a ligera de instrumentos. ¿Ah? Que no se realice, esto es más a fondo, justamente a la hora de estandarización o a la hora de investigar sobre los instrumentos, la realización a ligera de instrumentos, ajá, que no se adecue el lenguaje, etcétera. Por ejemplo, nosotros aquí en consultoría por parte de la maestra Claudia, colaboramos con el doctor Eric García López para la estandarización en México del lenguaje y todo, el MPI-3. Aún se sigue trabajando con esto, con esta prueba, pero se está trabajando justamente a la realización debida
el instrumento, por si hay correcciones, si hay palabras que no se entiendan, si hay algo que nosotros notamos a la hora de aplicar, etcétera. Otra es sobre la elección de los tests sin ver sus características. Y esto, ¿a qué me refiero? Que siempre, una de esas es de que siempre utilicemos las mismas pruebas psicológicas para todos los casos. Que tengo un caso de abuso sexual infantil, aplico siempre el test de la figura humana, bajo la lluvia y un Raven. Tengo otro caso de ¿no? este, víctima de abuso y hasta víctima indirecta de feminicidio. Y aplico las mismas pruebas. Y cada evaluado, cada caso es diferente. Y es lo que van a ver durante todo este diplomado, que no podemos utilizar las mismas pruebas para todos los casos, porque va a haber casos específicos que van a requerir que nosotros utilicemos pruebas específicas y se adecúen al caso. Y para eso tenemos que conocer el constructo, la teoría por la que fueron creadas esas pruebas psicológicas. Si yo voy a evaluar cierto aspecto psicopatológico como la depresión, debo de conocer la sintomatología, la etiopatogenia de la depresión, de la ansiedad y hasta del estrés postraumático, porque eso tengo que explorar la sintomatología también en la entrevista. No porque la persona me diga que no puede dormir, cierto día a la semana, o que está triste o que empiece a llorar durante la evaluación, quiera decir que eso es depresión. No es así. Tenemos que ver estos aspectos, por ejemplo, en la depresión y la ansiedad, esta triada de lo fisiológico, lo conductual y lo emocional. Y la elección de los test es ver si no conocer sobre sus características y que muchas veces de manera ya sea institucional y particular llega a suceder, aplican test por aplicar. Encontré este test en internet y por el nombre que dice que evalúa autoestima, se lo aplico. Pero ¿qué creen? Cuando la defensa lleva a un asesor técnico y le realiza preguntas específicas de esa prueba y no la sabe entender, no la conoce, no la entiende, y que la encontró porque la encontró y dice, es que mi evaluado salió con autoestima alta, ¿no? Y por ejemplo, estamos en un caso de mujeres víctimas de violencia de pareja, es un ejemplo, no saben explicar por qué en esa prueba de autoestima salió con autoestima baja, si con otras pruebas que aplicó salieron la autoestima baja. Entonces, eso también deja en tela de juicio la experticia del psicólogo forense o psicóloga forense. Entonces, también tenemos que ver la parte de constructo, de conocer, de elegir adecuadamente nuestros test de aplicación. Tenemos que conocer las características, ¿ok? Si yo estoy evaluando casos, si estoy evaluando casos de guarda y custodia, voy a aplicar pruebas psicológicas que se adecúen a ese contexto. Si yo voy a evaluar daño psicológico, de igual manera, y voy a utilizar pruebas que me ayuden a evaluar daño psicológico y tengo que conocer el constructo, la teoría del trauma y aparte la teoría del daño psicológico y qué es lo que voy a evaluar, ¿ok? Y cómo lo voy a evaluar, ¿sí? No sé si quiera convertir algo más, maestra, o sería todo. No, gracias. Ok, déjenme ver el chat porque veo algunos comentarios. Sí, claro, por eso dijimos que todo el ejemplo se puede contrastar. Sí, exactamente. Sí, no solamente de fiscalía, también en algunos casos, en peritos particulares, por ejemplo, en
nos ha pasado aquí en consultoría algunos casos de manera particular que utilizan siempre la misma prueba y en casos, por ejemplo, de daño psicológico, llegan a utilizar el CUIDA. Y el CUIDA es para evaluar habilidades cuidadoras, habilidades cuidadoras, ajá, capacidades parentales, capacidades cuidadoras, por ejemplo, y no es adecuada para el caso, y eso se pone en tela de juicio al momento de debatir el dictamen, justamente, o hasta en un metaperitaje. Ojo aquí, también este diplomado, para quienes realicen metaperitaje o abogados que estén por aquí, eh, les ayudará justamente a ver cuál sería la prueba idónea para algún caso y hasta en algún metaperitaje mencionar cuáles pudo haber utilizado el psicólogo forense. Y si no utilizó, bueno, pues te voy a enlistar cuáles existen para que tú sepas que sí existen pruebas que puedan utilizarse en estos casos. Ajá, el que yo está diciendo, el metaperitaje. ¿Ok? Usan diversos instrumentos y ya depende del caso. Ajá. Mm, ah, Sin embargo, quienes logramos en instituciones nos han dicho, no nos dan acceso, puesto que es Laura Padilla. Sí, lamentablemente llega a suceder. Los protocolos y guías, y no, hay algunos, yo estoy en institución, y que justamente dicen que no son limitativos, ¿no? Son, son protocolos sustantivos y el que tiene libre elección para utilizar o no pruebas psicológicas es el psicólogo. ¿Ah? Que depende de quién haga la evaluación, independientemente si estés o no en fiscalía. Yo he fungido como asesor técnico para también comentar. Exactamente. ¿Ah? No todos van a ser el experto, ¿no? Sí. Hay una clasificación de los test y esta clasificación de los test va a estar de acuerdo a la manera en que se interpretan, en cómo se dividen en pruebas objetivas o subjetivas. ¿Ok? Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, les pregunto a nuestra querida audiencia del día de hoy, ¿cuáles creen que podrían ser pruebas objetivas? Y bueno, todos ya sabemos de las pruebas objetivas. ¿Con cuáles creen que serían las pruebas objetivas? Ustedes proporcionan en lo que responden a la pregunta. Ah, ustedes, sí, sí, exactamente. Sí las vamos a proporcionar, mi estimada Julieta. eh, el, ya, el manual, la hoja de aplicación, pruebas que aún se puedan calificar a lápiz y papel, la hoja de calificación. Para las pruebas que se califican de manera electrónica, como test de personalidad o algunas psicopatológicas, el manual de aplicación e interpretación y la hoja de aplicación, ya que estas pues se tiene que calificar de manera electrónica mediante un PIN electrónico en las plataformas de las editoriales, ya sea Manual Moderno o ediciones. ¿Ok? Que puedan estar establecidas. Ajá, ajá. Ok. Exactamente. Todas las pruebas objetivas nos proporcionan estas tablas, estas gráficas, estas medidas de comparación del sujeto que evaluamos contra los cuales se va a comparar su ejecución, ¿ah? Con la población con la que se ha realizado el estudio y que de hecho algunas pruebas, que lo vamos a ver más adelante, si hay colegas, por ejemplo, extranjeros que digan, no, es que en Chile está estandarizado. Pues ¿qué creen? Que pruebas como por ejemplo el PAI, el LCB50, el CUIDA, el MPI, tienen estos baremos que se llaman baremos latinoamericanos. ¿Qué quiere decir estos baremos latinoamericanos? Estos baremos latinoamericanos son estos baremos que se han realizado mediante el estudio de pequeñas poblaciones
de países en Latinoamérica y se adecúan a la aplicación para hispanohablantes, ¿ok? Y que de hecho, cuando veamos estas pruebas de inteligencia, por ejemplo, las no verbales, que es el TONI, las no verbales son el TONI 4, el Raven 2. Estas figuras de las matrices son no verbales y que de hecho los manuales nos refieren que puede ser aplicada a cualquier población de otro idioma porque no tengan una carga de lenguaje o una carga cultural. Ajá. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de este primer módulo. ¿Ok? Entonces, estas pruebas objetivas nos ayudan justamente a ubicar a nuestro evaluado en una medida y que esa medida nos va a dar justamente un resultado de manera clara y objetiva. Ajá, no va a ser ni ambigua, ni al ojo de buen cubero, o Ave María, dame puntería. No, la interpretación no va a depender de nuestro juicio. ¿De dónde vamos a sacar los manuales dicen interpretación, pero más bien es la descripción de esa escala, de ese puntaje, va a devenir justamente del manual. Ojo aquí, para quienes están incursionando, no sé si hay aquí algunos becarios, de consultoría, que está aquí mi estimada Simba, o quienes van iniciando en esta parte de la psicometría forense. La descripción de ese puntaje, esa escala, cuando nosotros utilizamos estas pruebas con perfiles, porque así se llaman perfiles. Déjenme poner el ejemplo de estos perfiles que se muestra en pantalla. La descripción las tenemos que sacar directamente del manual. No lo podemos interpretar o aquí hay una palabra, ¿no? Por ejemplo, anedonia. Voy a tratar de poner como una explicación. No, si el manual lo dice claramente, la persona presenta anedonia, lo tenemos que poner tal cual como viene en el manual. No podemos hacer ninguna modificación a esa descripción ni nada. ¿Por qué? Porque es esta parte de que son objetivas. Y hasta se podría tomar de que tú estás alterando los resultados. ¿Ok? En algún momento un becario, no me gusta decir nombres, puso en una escala, cuando le di a que me apoyara a calificar una prueba, me puso residuo, el evaluado presenta residuos emocionales. Yo les comentaba que cuando nosotros conocemos sobre las pruebas, en ese caso fue un PAI, en una escala de estrés postraumático, por ejemplo, decimos, ¿cómo que residuos? Si eso no viene en el manual, ¿no? Y hasta uno hasta pone en duda, sí dirá, y dices, no, y ahí voy a revisar el manual y le hago la observación, oye, fíjate que lo que tú me pusiste no está en el manual, ¿de dónde lo sacaste? Dice, no, es que yo lo hice de una interpretación mía y a veces, esta generación, nosotros sabemos que pues tenemos que avanzar junto con la tecnología, pero tenemos que tener mucho cuidado al utilizar inteligencia artificial. Uno de nuestros queridos maestros les vamos a compartir su investigación sobre el uso de inteligencia artificial en los informes psicológicos forenses del maestro Guillermo Zavala. Él habla justamente de esta crítica de utilizar inteligencia artificial de manera inadecuada en los informes psicológicos, que justamente los resultados no van a ser 100% fiables si se utiliza inteligencia artificial. Entonces, hasta la manera de redacción uno se da cuenta cuando no es de la persona o no es de una persona, sino es de esta parte de la tecnología, de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces,
Ojo aquí, para quienes están incursionando en esta parte de la psicometría, lo que nosotros vamos a describir tiene que salir directo del manual. Ajá. Y más si nosotros vamos a reportar los resultados en el dictamen. ¿Ah? Eso lo vamos a ir justamente en este diplomado, a lo largo del diplomado. Y que cuando nosotros estemos en esta parte de alguna revisión, de algún metaperitaje, si la contraparte contrata a un perito y que también conoce sobre la prueba, va a señalar justamente que esa descripción no corresponde al manual. ¿Ah? Entonces, eso también va a dejar dudas sobre los resultados de tu peritaje, de tu dictamen en psicología y que pudiste alterar los resultados en algún momento. Ajá. Por utilizar otras descripciones que no son directas de la fuente. ¿Ok? A ver, déjenme ver el chat. Ok. Sí, el ejemplo es del SENA. Sí, Julia, el ejemplo es del SENA. ¿Esto cómo se llama el libro que comentó? No es un libro, es una investigación, es un estudio de campo que realiza uno de nuestros maestros de aquí de consultoría, el maestro Guillermo Ramírez Zavala. Se los vamos a compartir también en los grupos, se lo vamos a pedir. ¿Me recuerdas, mi estimada Clau? Para pedírselo y compartirlo. De Claro que hecho, compartió hace mucho una encuesta en alguno de nuestros grupos de WhatsApp para que justamente psicólogos forenses la llenaran. Este estudio de campo. ¿Me recuerdas de pedírsela, mi estimada Clau? claro que sí, maestro. Gracias. Y sí, el ejemplo es del SENA, justamente. Y van a ver el SENA. En estas pruebas las van a ver menos, van a ver la versión del MPI-2, pero la forma reestructurada, los RF. Pero si van a ver el SENA, se van a ver el PAI para adolescentes. Y sí, el ejemplo es del SENA. Entonces, las pruebas subjetivas, bien lo dice su nombre, son aquellas en que la interpretación de su ejecución del evaluado va a descansar en los juicios del evaluador. ¿Ah? Y que depende sobre la teoría en la que la prueba descansa. Y eso va a depender del autor, porque hay muchísimos autores sobre estas pruebas subjetivas que difieren. Ajá. Por ejemplo, Claudia Cázares podría utilizar a esta Florence Goodenough para el dibujo de la figura humana y yo podría utilizar a Coppitz, a Coppitz para el dibujo de la figura humana. Y obviamente los resultados son diferentes porque son diferentes autores y que va a depender justamente de nuestro juicio como evaluadores. Por eso, cuando explico esta parte de las pruebas, a mí me encanta y más esta imagen porque lo que se detalla en esta imagen a mí me gustó mucho, de que uno lo ve el 9 y el otro es un 6 y es una discusión interminable. Es lo que sucede justamente a la hora de estas pruebas subjetivas, que unos los ven de una manera, otros de otra, y hasta me ha tocado estar con algunos colegas que de repente estamos, no sé, en alguna reunión o algo, o en un espacio donde se reúne para integrar tus dictámenes y todo eso, y estás con tus compañeros de trabajo, y en una de esas tú le preguntas al de la izquierda, oye, ¿tú qué cara le ves? Este, ¿Pies en forma de garras o en forma de gota? ¿No? Y uno dice, no, en forma de garras, no, que el otro no es un pie. O sea, va a descansar justamente del juicio del evaluador. ¿Ah? Y que no hay líneas, aunque hay líneas generales de la interpretación, los resultados del mismo sujeto van a ser interpretados de diferente manera por diferentes evaluadores y justamente por estas cuestiones de que no hay una homogeneidad en estas pruebas. ¿Ah?
Para algunos puede ser alguna parte de esas pruebas que sea extraversión, otras introversión. Me ha tocado ver casos en dictámenes en niños, niñas y adolescentes, en niños, por ejemplo, de 7 años, que dice que presenta compulsión sexual y solo porque le vieron características a esa prueba, le pusieron que presentaba compulsión sexual y no está ni corroborado por la entrevista ni nada. ¿Y de dónde sacó la compulsión sexual? Y cuando ya le preguntas en juzgado al perito, se acuerda por qué lo puso. Y hasta por ese tipo de pruebas subjetivas, a las personas las llegan a mandar a psiquiatría, atención psiquiátrica. Y cuando llegan a juzgado, no me va a dejar mentir la maestra, cuando les preguntan en juzgado por qué los derivó a psiquiatría, a una atención psiquiátrica, no se acuerdan por qué. Y así responden los peritos. No me acuerdo por qué lo mandé a psiquiatría, ¿no? Entonces, eso pone en tela de juicio tu dictamen y qué tanta atención pusiste en el evaluado. ¿Ah? Y sí, justamente estaba viendo los comentarios, las pruebas subjetivas son pues estas, ¿no? Por ejemplo, del HTP, pues ¿cuántos autores no hay del HTP? Este es el de John Buck, ¿no? Es uno de los precursores de esta prueba. Hay otro de otra autora, de Karen, no me acuerdo su apellido, de una tal, de una chica una autora que se llama Karen Rocher, me parece, Karen Rocher, y que en este del HTP viene hasta de cuando la persona, sí, la persona utiliza hasta colores, ¿no? Una interpretación hasta con colores y todo. ¿Ah? Y bueno, todos sabemos de la figura humana de Karen McCover, ¿no? Que nos la enseñaban desde licenciatura. ¿Ah? Y que hoy en día pues ya está, pues ya debería de estar en desuso, pero pues algunos lo utilizan. Ojo aquí, ha llegado a tocar ver dictámenes, por ejemplo, en niños, niñas, adolescentes, que utilizan este manual y no se debe utilizar este en niños, niñas, adolescentes. Esto es en adultos y que de hecho este libro de este Tuondo lo refiere que la prueba es para adultos. Ajá. Y que hasta eso lo llegamos a referir en los metaperitajes. Hasta la captura de pantalla, bueno, la foto de donde dice este autor de que esta prueba es para adultos y no es para niños. Para niños es el de Copics. ¿Ah? Y obviamente hay ciertas limitaciones. ¿Ok? Pero al utilizar pruebas proyectivas, tenemos que referir en nuestro dictamen las limitaciones de estas pruebas y que lo marcan justamente los lineamientos de, de la Comisión Internacional de los Tests y de la APA. ¿Ah? Eh, Mi estimada Claudia Chimba, ¿me recuerdan mandarles de ese material a los alumnos sobre estas limitaciones de las pruebas proyectivas? Que me habías compartido hace mucho, mi estimada Clau. Porfa. Sí, maestro. Y que lo tenemos que referir en nuestros dictámenes, estas limitaciones de estas pruebas proyectivas. Y una de esas es que justamente una de las limitaciones es que no cualquiera las puede utilizar, tiene que haber, y que de hecho lo refiere la APA en esos lineamientos, que tiene que utilizarlas alguien que esté capacitado y especializado en la teoría psicoanalítica. ¿Ah? Y que en muchas ocasiones hemos visto dictámenes que el perito o perita no está especializado en teoría psicoanalítica y los llega a utilizar en todos los casos que puedan, ¿no? Y a la hora de juzgado, pues se las ve negras al momento de explicar los resultados y que no coinciden con sus datos de la entrevista, de dónde sacó que hay una compulsión sexual en un niño de 7, 8 años, solo porque malinterpretó el dibujo, porque recuerden que también al ser proyectivas, hasta el evaluador se puede llegar a proyectar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario? Aquí les tengo un ejemplo de un dibujo, ¿no?
Algunos van a decir, es que este es forma de flor, no, es que no tiene dedos, no, es que tiene se manopla, ¿no? Entonces, todo esto es importante que nosotros lo conozcamos, veamos las limitaciones, esta parte de qué es lo que se debe de realizar, las buenas prácticas, es lo que van a ver durante este diplomado también, las buenas prácticas de la psicología forense. ¿Ah? Al momento de las evaluaciones, es lo que tenemos que ver, las buenas prácticas. ¿Ah? Y que de hecho hay protocolos, hay guías, hay, ¿cómo se llaman? Sí, protocolos y guías que nos refieren hasta el utilizar cierto tipo de pruebas para ciertos tipos de casos. Por ejemplo, la Judicatura Federal tiene un texto, se los vamos a compartir, que tiene un listado de algunas pruebas que podrán utilizar en distintos casos, por ejemplo, de violencia de pareja, violencia sexual, violencia económica, etcétera. ¿Ah? Déjenme ver el chat, tengo una duda. En el caso de Lucas Palestine, aún sigue siendo COPITS, mi estimada Julia. Hasta 18 es que tenemos que ver justamente eh, qué autor se utiliza. Por ejemplo, el de Karen McCover eh, estaba pensado hasta los 21 años, por lo que refieren algunos autores. Es hasta los 21 años que se puede considerar y esta parte de algunos países que la edad mayoritaria es a los 21 años en muchos países del extranjero, es a los 21. Entonces, ahí tenemos que ver qué es lo que refiere el autor de ese libro o esa prueba proyectiva que nosotros vamos a hacer ¿cómo se llama? La retroalimentación, por así decirlo, ¿no? No es crítica, sino es esta parte de la retroalimentación de no haber utilizado esa prueba en el caso particular de adolescentes, por ejemplo, de 18 años, 16 años, etcétera. ¿Ah? Entonces, muchas de las pruebas proyectivas, en algunas sí refieren que hasta a partir de los 21, otras hasta, dicen adultos, ¿no? Y eso hasta quede la interpretación, ¿no? Cultural de nosotros, que para nosotros, culturalmente, los 18 años ya es de que ella es una persona joven adulta, ¿no? Ok. Entonces, perdón, a partir de los 21, a partir de los 21, Salvador, en algunos países, y algunos autores lo llegan a decir, ¿ah? Y otros nomás refieren a adultos. O sea, se queda ahora sí que a la interpretación de uno algunas ocasiones, al utilizar estas pruebas proyectivas. Para que este diplomado para ver. Es que tú eres abogado, mi estimado Apolinar. Pues justamente, para quienes son abogados, este diplomado les va a servir justamente en hacer estos cuestionamientos en la parte del interrogatorio y contrainterrogatorio sobre las pruebas que utilizaron los peritos, ajá, en sus dictámenes, ajá, sobre su validez, sobre su teoría, sobre su descripción, por qué escogió esa prueba, cuáles fueron sus resultados, si está capacitado para utilizar esa prueba, porque hoy en día muchos abogados nos llegan a preguntar, ¿y usted está certificado, capacitado para la utilización de esta prueba? ¿Sí o no? ¿Ah? A ver, entonces, forense. Wilber, te invito a que te inscribas al diplomado y te vamos a responder esa pregunta. ¿Ok? En mi caso soy entrevista, pero eso no tiene por qué incluir examen forense porque lo van a refutar. Ajá. Pero lamentablemente, mi estimada Vero, lo llegan a hacer algunos colegas o hasta puras pruebas proyectivas y es lo que nosotros tenemos que hacer. Maestro Kevin, Sí. tenemos Mande. una participación de una compañera. Ujú. La certificación.
Bueno, Buenas noches. adelante. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Mire, Ay, estimado Apolinar, en no entrevista te de escucho bien. interrogatorio. Entonces, quiero hacer exámenes. Okay, quisiera cambiar de programa. Ya se le cortó. Estimado Apolinar, no sé si sigas ahí. De repente se cortaba. Bueno, ahorita que se reconecte. A ver, déjenme ver si la certificación. Ok, sí, exactamente. La certificación es para de salud mental, psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, etcétera. Ya, estimada Apolinar. Okay. Sí, mire, lo que pasa es que me especialicé en entrevista e interrogatorio. Y ahora sí que policial y forense. Entonces, tengo la intención de poder hacer evaluaciones de estas psicométricas. Obteniendo el diplomado y la certificación, ¿considera usted que ya me podrían dar intervención para realizar este tipo de evaluaciones? También llevé diversos diplomados de neurología. Ok. No, mi estimado Apolinar, para que tú puedas hacer estudios psicológicos, sí se requiere título y cédula de psicología. Ajá. De acuerdo. Lo que sí te va a permitir a ti como abogado es lo que te comentaba sobre realizar las preguntas sobre la utilización de las pruebas al perito que tú vayas a interrogar. Pero para hacer estudios psicológicos de cualquier índole, sí se requiere título y cédula en psicología. Y también eso tiene que ver, y lo vamos a ver en la siguiente clase, al momento de que nosotros vamos a adquirir las pruebas psicológicas. Porque también las editoriales, tanto Manual Moderno y T Ediciones, piden título y cédula para poder adquirir las pruebas. No sé si resolvía tu duda, estimado Apolinar. Exactamente. Híjole, que está muy interesante sus participaciones. No sé si alguien tenga alguna duda para ir cerrando. Esperamos se animen a inscribirse a este diplomado, les va a servir muchísimo. Vamos a continuar con esta parte. Vamos a ver la parte de las directrices en la siguiente clase. Y para el día de mañana, para quienes están inscritos, les van a dar acceso al Classroom mediante su formulario de registro. ¿Ok? Si tienen algún problema con el Classroom o el acceso a alguna de las videograbaciones o etcétera, les pedimos que nos manden mensaje, ya sea a las coordinadoras, a la maestra Cázares y a la licenciada Zimba o a su servidor, y les vamos a estar apoyando. ¿Ok? Por el tiempo, viene otra clase de otro diplomado. Por los tiempos vamos a cerrar el día de hoy. Voy a responder sus preguntas la siguiente sesión, las voy a anotar y nos estaremos viendo el día domingo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Y no sé si quiere agregar algo más, maestra Claudia, antes de finalizar. No, nada más agradecerte a ti y a todos los presentes. Buenas noches. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias, mi estimada Cázares y Atsima. Nos vemos el Las domingo. clases, perdón, Kevin, preguntan cuánto dura la clase, hora y media. ¿Son 2 clases a la semana? Son 3 horas a la semana. Hora y media duran las clases. Ajá, hora y media. Y les vamos a subir el programa en el Classroom también. Se los va a subir la licenciada Atzimba o la maestra Claudia Cázares. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos el día domingo. ¿Ok? Gracias, maestro. Bonita semana. Que descansen. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias.